Muy buenas tardes. Ya estamos listos, esperando a que se conecten todos nuestros jóvenes y todos aquellos que tienen hambre por conocer más de la palabra de Dios. Hoy tenemos discipulado general para todos los jóvenes y para todos aquellos que tienen hambre de la palabra de nuestro Señor. Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, amada Georgette. Tú también eres muy amada y bendecida. Eres la número 1 ahorita que ha llegado, gloria a Dios. Y aquí ya está Vero. ¿Cómo estás, Vero? Un abrazo. Linda, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, amadas hermanitas? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlas. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Alice, ¿cómo estás, mi hermanita? Qué bueno que ya estás aquí, lista para aprender más de la palabra del Señor. Muy buenas tardes. Siempre son bienvenidos. Un abrazo también para ti, Vero. Un fuerte abrazo muy cariñoso para cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bien, con mucha lluvia, ¿verdad? Con mucha lluvia y bueno, pues gracias a Dios porque el agua es buena. Sí, con el agua crecen las frutas, las verduras y se refresca el ambiente y además la lluvia es una gran bendición. Amén, la lluvia es una gran bendición y Dios envía la lluvia temprana, la lluvia tardía. Hola Pao, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto que estás aquí, princesa. Me da mucho gusto. Gracias a Dios por tu vida. Listos ya para iniciar, nos esperamos unos minutitos más para esperar a alguien más que llegue. Me daría mucho gusto. ¿Cómo está Diego? Bien. ¿Cómo están los chicos que ya están por conectarse también? Qué gusto. Bueno, Dios es bueno. Para siempre son sus misericordias. Estamos de pie, estamos bien, porque Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Ya estás aquí. Cassandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María, ¿cómo estás? María Gutiérrez, del Rocío. Rocío, mi hermanita Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte también. Ya por ahí viene Marinita, me imagino, y los demás, gracias a Dios, Chema, los jóvenes, Quique, todos los jóvenes ya por ahí vienen para conectarse. Muy buenas tardes, Carlita Lucero, ¿cómo estás? Un abrazo a Mateito. Dile que muchas gracias por los buenos deseos que siempre nos envía. Muy buenas tardes, Angelita. Betty, ¿cómo estás? Un abrazo. Buenas tardes, ¿cómo están? Araceli, ya estás aquí, gracias a Dios. ¿Cómo están? ¿Listos? Ah, ¿qué tal, Mateito? Un abrazo, te mando un fuerte abrazo. Gracias por tus hermosos deseos de la vez pasada. Y sabemos que Dios es bueno y tú estás en el centro del corazón del Señor. Alabado sea el Señor. Ah, aquí está el pastor, gracias a Dios. Gracias a Dios, qué gusto me da, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno. Vamos a darle gracias a Dios y empecemos orando, que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros y bendito sea Dios porque siempre nos da lo que necesitamos en el tiempo que lo necesitamos, ¿sí? Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde, Señor, te bendecimos como cada día de nuestra vida. Te damos gracias por cada joven, por cada señorita que se conecta y a unos que no se han podido conectar en las clases. Yo sabemos que los amas y deseas su bien, Señor, pero también deseas que se acerquen a ti para que crezcan, se fortalezcan en ti, Señor, y te disfruten aquí en la tierra, sabiendo que tienes hermosas y preciosas promesas, que algún día te veremos cara a cara, Señor, y ese galardón que nos está reservado es disfrutarte a ti, Señor Jesús, por la eternidad. Bendito seas, Padre, te damos gracias. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo repose sobre cada uno de nosotros,
llenándonos de ti, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por cada persona que está escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y abres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra y podamos vivirla, Señor, aquí en la tierra, conociéndote a ti, Padre, y al Hijo, nuestro Señor Jesús, a quien tú has enviado. Te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero. Te bendecimos en todo tiempo y en todo lugar, porque tú eres digno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Cómo estás, Mari? Qué gusto que estás aquí, mi hermanita. Es un gusto ver tu nombre siempre también. Un abrazo para ti. Bueno, vamos por favor a analizar una pregunta. Hola, Pati, ¿cómo estás? Un abrazo, mi hermanita. Una pregunta que se hacen los jóvenes y que muchas veces el adversario, que es el diablo, que es Satanás, utiliza algunas, vamos a decirlo, falta de conocimiento de la palabra de Dios para separar, apartar, desviar, confundir a nuestros jóvenes o a cualquier persona, y por falta de conocimiento de la palabra. Y algunas algunas personas, ¿qué tal, mi hermano Juan Plata? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Algunos jóvenes, algunas personas se sienten condenados. Se sienten condenados porque aún siendo hijos de Dios, han llegado a pecar. ¿Sí? Han llegado a pecar y creen, y el adversario les ha hecho creer que han perdido su salvación y que Dios está enojado con ellos y que les da vergüenza acercarse a Dios porque saben que Dios todo lo conoce y todo lo ve. Marinita, un abrazo, muy buenas tardes. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, y el precioso Espíritu Santo que mora dentro de estos jóvenes, de estas personas, de estos hermanos, los redarguye de haber pecado para que se reconcilien con Dios. Pero el adversario, que es el diablo o Satanás, los quiere llevar a condenación para que se separen, para que se aíslen por vergüenza, por pena, porque no se sienten bien delante de Dios, porque el Espíritu Santo que mora dentro de ellos los está incomodando. Y luego cierran su corazón a la palabra de Dios y se empiezan a alejar y alejar y alejar. Y cuando menos se dan cuenta, ¿qué crees? Ya andan en el mundo haciendo las cosas que el mundo hace, aún siendo hijos de Dios y sabiendo que Dios los ama y sabiendo que pueden llegar confiadamente a buscar de Dios. Pero el adversario, que es padre de toda mentira, en él no hay ninguna verdad, los empieza a separar y a separar, y muchas veces pone pensamientos tales como: Dios no te va a perdonar de eso, pues no que eres hijo de Dios, pues no que conoces del Señor, entonces Dios no te va a perdonar. Y así, porque el diablo, él sí viene a condenar, y el Señor Jesús viene a salvar. El Señor Jesús viene a salvar, viene a rescatarnos siempre, siempre a rescatarnos. Entonces tú debes de saber que si llegaste a pecar, no has perdido tu salvación. Dios te ama. Dios te ama. No está de acuerdo con el pecado, porque el pecado llevó a su Hijo a la cruz del Calvario para rescatarnos, para perdonarnos. ¿Sí? Entonces no está de acuerdo con el pecado, pero a ti te ama y no quiere perderte. Pagó un precio muy alto,
como para perderte. Entonces Él está con las puertas abiertas, esperando a que tú te acerques a Él, le pidas perdón de todo corazón, te arrepientas delante de Él de todo corazón y por fe recibas el perdón de pecado y por fe camines en sentido contrario a lo que te llevó a pecar. El diablo es padre de toda mentira y te aborrece y va a hacer todo lo necesario, va a hacer todo lo que pueda hacer para estorbarte. Tú conocerás la verdad, dice la Escritura, y la verdad te hará libre. El diablo no es un enemigo pequeño. Solo el Señor Jesús ha podido vencerlo. Tú en tus fuerzas nunca lo podrás vencer, pero en Cristo Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Hay poder y sí puedes echarlo fuera de tu vida, fuera de tu casa, fuera de inclusive de cualquier situación que te esté induciendo a pecar. El pecado es infracción de la ley de Dios. El pecado es infracción de la ley de Dios. Ahora, no pensemos que si alguien ha pecado, no piense que está bien con Dios, que porque Dios me ama, Dios me entiende y Dios no me va a dejar. Sí, Dios te ama, sí te ama, pero no está de acuerdo con tu pecado, porque tu pecado te separa de Dios. No dejas de ser hijo de Dios, no dejas de ser hija de Dios, pero el pecado te separa de Dios, no del amor de Dios, no de ser hijo de Dios, pero te separa de Dios. ¿Sí? Entonces, si vemos las Escrituras en el libro de Primera de Juan, en las epístolas del apóstol Juan, Primera de Juan capítulo 1, dice así en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, dice Dios, ¿sí? Mira, cuando tú leas tu Biblia y estés leyendo, Dios te está hablando, ¿sí? Entonces, como Dios está hablando a través de su palabra, entonces es válido decir, ¿verdad, Marinita? Qué bueno que estás acá en Facebook. Es bueno decir, Dios me está hablando. Y dice así, es versículo 5 del capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios no da permiso para pecar. Dios no se hace el desentendido cuando llegas a pecar. Me voy a incluir porque todos podríamos llegar a pecar, ¿sí? Yo he pecado, tú has pecado. Vamos delante de Dios, le pedimos perdón, nos arrepentimos y Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí? Bien, dice aquí la Escritura, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué significa? Que Él nunca te va a dar permiso para pecar. No. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que ay, Dios me escucha, yo oro y Dios me escucha, pero por otro lado, si estamos pecando, no pensemos que nuestras oraciones las va a escuchar Dios, porque Él es
luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Cuando pensamos que tenemos buena comunión con Dios y andamos en pecado, no pensemos que Dios se va a hacer como el que no nos vio, porque Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Y cuántos de los que estamos aquí reunidos sabemos que mentir es pecado? En uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, no dirás falso testimonio, no mentirás. Las mentiras son engaños. No pienses que hay mentiras piadosas, mentiritas blancas que no le hacen daño a nadie. No, las mentiras son engaños. ¿Sí? Son engaños. Dice así: no podemos andar en tinieblas y decir que tenemos buena relación con Dios. No podemos andar ahí de murmuradores, de criticones, ¿sí? Y decir que tenemos comunión con Dios. ¿Sí? Si decimos que, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, si caminamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz. Buenas noches, Patti, bienvenida. María Antonieta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi hermano Jesús García, ¿qué tal? Buenas noches. Rocío, ya estás de este lado. Gracias. Bendito sea Dios por la vida de cada uno de ustedes que tienen hambre por conocer la palabra de Dios. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿quién está en luz? El Señor Jesús, Dios, es luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, como Él está en luz, nos podemos llevar bien entre todos nosotros. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, la sangre de su Hijo Jesucristo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado? Conforme a esta escritura, dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Entonces, qué importante es que sepamos todos que no debemos permitirnos andar en pecado y andar creyendo que tenemos una buena comunión con Dios como si no pasara nada. Dios ve todo desde el cielo. ¿A dónde podríamos ir? Si estamos en casa, Dios está ahí. Si estás en tu recámara, en la cocina, en la escuela, si te vas trasladando de un lado a otro en el servicio de transporte público, cualquiera que fuera, ¿sabes una cosa? Dios está contigo. Donde tú vayas, Dios está contigo. Si tú entras, como bien lo mencionó en la clase para jóvenes, Quique Recamier, mi hijo, y dijo, si tú entras a un antro, no creas que el Espíritu Santo, tú le puedes decir, quédate aquí en la entrada y ahorita vengo, y vas, entras a la discoteca. Bueno, en la época de mis hijos se llamaba discoteca, en mi época no había.
En mi época no había discoteca, había tardeadas, tardeadas así, eran otros tiempos, ¿verdad? Pero en esta época se llaman antros. Bueno, si tú vas a un antro, no pienses que el Espíritu Santo, del cual tú eres el templo del Espíritu Santo, se va a quedar afuera. No, Él va contigo, va en ti, donde tú vas, ahí va el Espíritu Santo. Y Él no se va a cerrar los ojos y se va a poner una venda. Si tú estás pecando, Él todo lo ve, todo lo sabe. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, porque va en ti y sabe inclusive cómo son tus pensamientos, sabe las luchas que tienes, que quieres obedecer la palabra de Dios, pero también el mundo puede ser atractivo. ¿Sí? ¿Qué tal, Lulucita? ¿Cómo estás? Un abrazo. Qué gusto ver tu nombre por aquí. También yo, ¿verdad? Que nos ausentamos casi un mes. Sí, pero ya estamos en casa, gracias a Dios, con el honor de servir a Dios, de seguir sirviendo a Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, regresando al tema. Gracias, Lulucita, muchas gracias. Los jóvenes, todos nosotros, los que somos jóvenes, los que aún ya no somos tan jóvenes, ¿sí? Debemos de recordar que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Ahora, bien, qué importante es saber que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, pero los hijos de Dios son luz cuando andan a la luz, cuando son oidores y hacedores de la palabra de Dios, son luz en medio de las tinieblas, por quien viene dentro de nosotros. Es muy, muy peligroso ser hijo de Dios y simpatizar con las cosas del mundo. Cada vez que vivimos como el mundo vive, con sus pensamientos y con sus maneras de ser y de vivir, y no conforme a la palabra de Dios, tenemos en nuestra vida una puerta abierta, donde el diablo, que anda como un león rugiente, viendo a quién devorar, sabiendo el diablo que Dios nos rescató de sus fauces y nos trasladó de su reino de maldad y de tinieblas y de pecado, nos arrebató, nos quitó de ahí y hoy estamos en el reino del Hijo de Dios. ¿Sí? Vivimos en esta tierra, pero en el reino de Dios, aunque estamos en este mundo. ¿Sí? Vivimos bajo las reglas de Dios y sí, hay reglas. Hay reglas que debemos de obedecer. Cualquier país que tú vayas, a cualquier país tiene unas reglas, ¿sí? Un reglamento y hay que vivir conforme al reglamento de la ciudad donde vives, del país donde vives, y nuestro reglamento no es el reglamento del mundo. Nuestro reglamento es la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que vivirla. No como teniendo no hagas esto, no hagas aquello, porque son más las cosas permitidas que las cosas no permitidas. ¿Sí? Si lo que hacemos glorifica a Dios, si lo que hacemos no va en contra de la palabra de Dios, podemos vivirlo. ¿Sí? Pero debemos de saber que ser un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, es vivir la palabra de Dios, es un estilo de vida.
es un estilo de vida dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Si no, seríamos hipócritas. En la iglesia somos de una manera y afuera somos de otra manera. Eso es ser hipócrita. ¿Sí? No. Como somos dentro de la iglesia, tenemos que ser fuera de la iglesia. Como hablamos dentro de la iglesia, tenemos que hablar fuera de la iglesia. Manifestar lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Nosotros debemos de saber que no somos de este mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos. ¿Peregrino qué quiere decir? Que vamos caminando, ¿sí?, por esta tierra, por este mundo, caminando rumbo a la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, ¿sí? Vamos caminando porque el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino a través de mí, dijo el Señor Jesús. Somos peregrinos y somos extranjeros en este mundo. Mi esposo y yo, por causa de nuestro aniversario de boda, 50 años apenas de casados, imagínense, 50 años. Tú apenas tienes 15. Gloria a Dios por toda la vida que tienes por delante y que Dios te concede y te va a conceder muchos años de vida, como a cada uno de mis hermanos que está aquí. Bien, visitamos muchos países y cada país tiene sus reglas. Pero nosotros íbamos como peregrinos, extranjeros, porque ni somos españoles, ni somos franceses, ni somos italianos, ni somos a donde fuimos. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Somos mexicanos porque nacimos en esta tierra, en nuestra carne, ¿sí? Pero somos de una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, ¿sí?, que descenderá del cielo y vamos camino hacia allá. No somos de esta tierra, no somos de este mundo, somos de Dios. Dios no es de este mundo, Dios no es de esta tierra, ¿sí? Dios vino al mundo, pero no es del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No nos debemos conformar a vivir con las reglas del mundo. Si el mundo hace tal o cual cosa, no significa que vamos a ir detrás de ellos del mundo, porque no somos de este mundo. Somos peregrinos, extranjeros de este mundo. Nuestra ciudadanía, dice la Escritura, está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, como no somos de este mundo, como somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, debemos de vivir conforme las normas del país que representamos. Y el país que representamos, por llamarlo de esa manera, es la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Y no es que nos elevemos sobre espiritualizando las cosas, simplemente que creemos lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que somos peregrinos y extranjeros. Dios lo dijo, somos peregrinos y extranjeros. Dios dijo, no somos de este mundo. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Como personas que no son de este mundo. Tú y yo vivimos una vida sobrenatural, una vida de milagros, una vida donde vemos señales maravillosas. El justo por la fe vivirá. No vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos. Vivimos por lo que creemos y creemos que todo lo que Dios nos ha dicho es verdad.
Y la palabra de Dios no es aburrida. La palabra de Dios es Dios mismo hablándonos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, si alguno ha pecado, dice la palabra de Dios aquí mismo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No engañamos solo a los demás, sino nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y en el versículo 9, a mí me fascina la palabra de Dios porque Él nos confronta, pero también junto con redarguirnos, nos da la mano para levantarnos. Él no viene a condenar, el Señor viene a revelarnos el reino de Dios. Él representa el reino de Dios, el Señor Jesucristo representa el reino de Dios y vino a la tierra a hablarnos del reino de Dios, ¿sí? El reino al cual Él representa. Nosotros también debemos de representar como embajadores, peregrinos y extranjeros de este mundo el reino de Dios. Entonces dice aquí en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, pero para confesar un pecado hay que reconocer que hemos pecado. Reconocer, que es, no justificar. Justificar es decir, bueno, mentí porque si no hubiera mentido me hubieran regañado y ya no me hubieran dejado salir la próxima vez, mis papás. Tuve que mentir. No, no tienes que mentir. Di la verdad. Di la verdad. La verdad siempre te va a hacer libre. Es mejor que sepa tus padres la verdad por ti a que le llegue por otro lado. Porque por ti le va a llegar la verdad a tus papás, le va a llegar la verdad a Dios que lo sabe todo, de una manera genuina, de una manera real. Pero si llega, si alguien ha pecado y le llega el comentario a tus papás, a lo mejor le agregan cosas que no hiciste. Y te vas a sentir muy desilusionado o desilusionada porque tus papás no te creyeron. Es mejor decir, papá, mamá, pasó esto, lo siento, fui débil, perdón, ayúdenme a orar para estar en paz con Dios y me arrepiento. Y reconocer cuando hemos pecado nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Pero no reconocer cuando hemos pecado delante de Dios nos lleva a una mentira y luego a decir 5 mentiras por cubrir la mentira anterior. Y luego somos fábrica de mentiras, como las fábricas de palomitas. 5 tratando de que tape esa palomita de mentira y así. Y la verdad no está en nosotros. Por eso dice aquí en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Dios es fiel y justo para perdonar. Si confesamos nuestros pecados, y para confesar un pecado, primero hay que reconocer que hemos pecado, si no nada más estamos hablando de dientes para afuera. Pero cuando reconocemos que hemos pecado, ¿sí? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero primero, ¿qué hay que hacer? Para que Dios perdone nuestros pecados, primero tenemos que confesarlo. Y para confesar un pecado es porque ya lo reconocimos y lo identificamos. Pero ese pecado que está escondido debajo de la almohada y que no queremos arrepentirnos, que nos da pena, es mejor decírselo a Dios. Es mejor reconocerlo delante de Dios.
porque en realidad a quien debemos confesar nuestros pecados es a Dios. A Dios. Y después, si tú eres joven, en la confianza con tu mamá, con tu papá, díselo a tu papá y a tu mamá que has hablado con Dios, pero los pecados se confiesan delante de Dios, delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque el pecado nos ensucia, el pecado nos salpica de lodo, del mundo. Entonces es Dios quien nos limpia de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, y Dios nos está hablando, le hacemos a Dios mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y pregunta, ¿Dios es mentiroso? No. En Él no hay ninguna tiniebla. Dios no peca. El pecado es infracción de la ley. La mentira es pecado. Si decimos que no hemos pecado y Dios nos está poniendo esto en el corazón, es porque debemos de poner atención. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, cuando sabemos que hemos pecado, es mejor ir ante Dios, hincar nuestra rodilla, pedirle perdón, confesar el pecado, no decir, Padre, perdóname, pero no confieso el pecado. Aquí dice que hay que confesar el pecado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Padre, te pido, Señor, que me perdones porque he pecado. Hice esto y esto y esto, y ahí estás reconociendo. Hice esto y esto, o a lo mejor nada más es una cosa, gloria a Dios. Pero lo confesamos delante de Dios, entonces Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Pero si abrazamos el pecado, si lo escondemos dentro de una cajita, hagan de cuenta, es una cajita, solo es una ilustración, una cajita, que ese fuera mi corazón, guardo el pecado ahí, lo cierro y no lo confieso. Ese pecado apapachado. Y luego algunos llegan a pensar que, sí, pero tengo buena comunión con Dios. No. Si hay pecado en tu vida, si hay pecado en tu corazón, no tienes buena comunión con Dios. No tienes buena comunión con Dios, porque Dios no miente, lo dice su palabra. Pero cuando vamos delante de Dios y confesamos nuestros pecados, hablando en plural, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Vamos a Dios para recibir perdón. Y al confesarlos, los estamos identificando, los estamos reconociendo. Por eso es importante confesarlos, para reconocerlos. Un pecado escondido. ¿Sabes qué es lo que va a hacer un pecado escondido? Un pecado escondido va a endurecer tu corazón. Y tu corazón se va a empezar a cerrar, así como esta cajita. Se cierra tu corazón a las cosas de Dios, se cierra tu corazón. Nadie puede entrar y se pone duro. Y no puede entrar, no penetra la palabra de Dios, es como que rebota. Y luego tú sientes que ya estás alejado de Dios y Dios como que no me oye. ¿Por qué? Porque no confesamos nuestros pecados delante de Dios. ¿Quién es el que perdona pecados? ¿Tus padres perdonan pecados? No. Dios es el que perdona pecados. Si es necesario hablar si algo ha sucedido, es importante hablar con tus padres para que ellos te ayuden en oración. A lo mejor te llevas una regañada, pero se vale, pero te van a ayudar, tus padres te van a ayudar en oración.
Sí, te van a ayudar, ¿sí? Pero el que perdona pecados es Dios. Él es el que perdona pecados. Solo Dios perdona pecados. Y entonces, aquí dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Mira qué lindo lo pone el Señor. Hijitos míos. Entonces, ¿a quién le está hablando Dios? A los hijos. ¿Le está hablando a todo el mundo? No. Aquí le está hablando a los hijos. Tú y yo somos hijos de Dios. Dios nos está hablando a nosotros. Y dice aquí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Gracias, Señor. Si pecamos y conocemos bien cuáles son los pecados, si pecamos, la palabra de Dios no tiene cabida en nuestro corazón, no porque Dios no quiere enviarla, sino porque el pecado endurece el corazón. ¿Por qué lo endurece? Porque un pecado no confesado delante de Dios es un pecado apapachado. Es como decir, ay no, ese es mi pecado y me quedo con él, porque lo voy a seguir practicando. No, debemos de reconocer que el pecado nos separa de Dios. Y es muy peligroso, como hijo de Dios, tener una vida de pecado, porque le damos ocasión, oportunidad a Satanás de venir en nuestra contra. Y luego no nos explicamos por qué pasó tal o cual situación, si somos hijos de Dios, si oro en las mañanas, si doy gracias por los alimentos, si doy mis diezmos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué llegó el diablo y dio el zarpazo? Porque tal vez en tu corazón, tal vez estás en paz con Dios, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Cuando tú le has pedido perdón a Dios por tus pecados, entonces si Dios te ha perdonado, a partir de ese momento estás en paz con Dios. Cuando lo recibimos como Señor y Salvador, todos nuestros pecados fueron perdonados. Fueron perdonados hace 2000 años en la cruz del Calvario, pero nos fue revelada la palabra de Dios cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Entonces, nos fue revelada esa verdad a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Y estamos en paz con Dios. Pero si en nuestra vida de creyentes, si en nuestra vida como cristianos llegamos a pecar, no pienses, jovencito, que has perdido tu salvación. El diablo quiere que pienses eso, porque te quiere atraer al mundo, te quiere estorbar, te quiere recuperar para él. Él viene a matar, él viene a robar, él viene a destruir. Pero esa pequeña vocecita en tu corazón, que es la del Espíritu Santo, que te lleva a arrepentimiento, a buscar de Dios, a acercarte a Él. El Señor dice, acercaos a mí, dice el Padre Eterno, y yo me acercaré a vosotros. Pero acérquense a mí, dice el Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Dios no es un Dios barco, como algunos maestros que llegamos a tener en la escuela, ¿se acuerdan? Cuando éramos estudiantes, nosotros, yo me acuerdo que veíamos la lista de los maestros y decíamos los estudiantes, ay, con este maestro no te preocupes, es bien barco. No, con este sí preocúpate porque ese sí te va a hacer, te va a preguntar y casi todos conocemos cómo son algunos maestros, en nuestra vida de estudiantes. Y Dios, tu Padre Celestial, no es un Dios barco.
te ama. Sí te ama. Vaya que te ama. Alabado sea el Señor porque nos ama. Pero aborrece el pecado. Lo aborrece. Porque el pecado separa al padre de sus hijos. Y pagó Él un precio muy alto para tenerte cerca. Por causa de tu pecado y de mi pecado, el Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz a morir. Una muerte horrible. Y luego bajó al Hades. Y ahí pagó el precio de nuestra salvación. No somos baratos. No podemos andar en el mundo como si Dios no existiera, como si, ya somos hijos de Dios, si me pasa algo, pues me voy al cielo. Sí, la salvación no la pierdes, pero allá no va a entrar nada inmundo. En algún lugar vas a ser perfeccionado. Y el pastor ha dado muchas enseñanzas de eso. Pero enseñanzas que están en la palabra de Dios y que a muchos no quieren oír. Pero es mejor saber la verdad. Es mejor saber la verdad. Este es el Evangelio de Cristo Jesús. Dios es bueno. Amén. Dice aquí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3. Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, sus propias debilidades, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues no que el Señor Jesús iba a regresar. Porque desde el día en que los padres durmieron, es decir, los patriarcas murieron del Antiguo Testamento, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, dice el versículo 5, está escrito en el versículo 5, esto dice Dios, ignoran voluntariamente, porque así lo quieren ignorar, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de aquel entonces, pereció anegado en agua. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. La palabra de Dios sustenta toda la creación. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, de los hombres pecadores. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Él dijo que va a venir y va a regresar. En el día menos pensado, Él vendrá y espera hallarnos en Cristo. ¿Sí? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo, Dios tiene paciencia, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario arrepentirse de nuestros pecados. Si es que hay pecado en tu vida, arrepiéntete. Escucha la voz de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nos arrepintamos, que no andemos cargando el pecado ahí en el corazón escondido. No, mira, dice la palabra, dichoso el hombre que está en paz con Dios,
Estemos en paz con Dios. Eso le cierra las puertas al adversario. Muchos hermanos no conocen la verdad de la palabra de Dios y andan en el mundo practicando una religión, y nosotros no practicamos una religión. Tenemos una comunión con el Dios vivo y verdadero. Su palabra es verdad para nosotros. Su palabra la vivimos o tratamos de vivirla. No somos perfectos, ¿sí? Dios sí quiere que seas perfecto. Dios quiere que seamos perfeccionados, siendo oidores y hacedores de la palabra. Si nosotros no ponemos oído a la palabra de Dios, estamos en rebeldía con Dios. Somos rebeldes a la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Ninguno de nosotros es rebelde. Muchas veces, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, se cometen muchas, vamos a decir, errores que nos llevan al pecado. Pero el conocimiento de la palabra de Dios te lleva a la verdad, y la verdad te hace libre. Mientras más te llenas de la palabra de Dios, más conoces toda la verdad de Dios. En parte conocemos, nos está siendo revelada la palabra de Dios, nos está siendo revelada la verdad. Toda la verdad de la palabra de Dios está aquí en la Biblia. Ese precioso libro que tienes y que muchos han pagado con su vida, con su sangre, el tener, aunque sea una sola hoja de la palabra. Tú la tienes completa, al alcance de tu mano. Léela, disfrútala. Podemos disfrutar a Dios desde hoy, desde cualquier momento. Cuando lees la palabra de Dios sabiendo que Dios te está hablando, estás disfrutando la palabra de Dios. Amén. Entonces, si has pecado, si has llegado a pecar, no pierdes tu salvación, pierdes comunión con Dios, tu corazón se va enfriando a las cosas de Dios, se va endureciendo por causa de ese pecado. Es necesario buscar de Dios, pedirle perdón. Él es fiel y justo para perdonarte. Confiésale tus pecados a Dios. Confiésaselos. Él te perdona y te ama. Y aunque peques, te sigue amando, pero el pecado lo aborrece. Te ama a ti, pero aborrece el pecado. ¿Sí? Entonces, qué hermoso es vivir en paz con Dios. Y es necesario hacerlo para nuestro bien, para que estés protegido, para que tu vida no corra peligro. Es necesario ser oidores y hacedores de la palabra. Hay una escritura preciosa que dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Habitar al abrigo del Altísimo es ser oidor y hacedor de la palabra. Cuando eres oidor y hacedor de la palabra, habitas al abrigo del Altísimo. La protección de Dios está sobre tu vida. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra otros 10,000, pero a ti no llegará. Y si llega, entrará por una puerta, pero saldrá por 1000 puertas. ¿Por qué? Porque más grande es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Y cuando tú clamas de todo tu corazón a Dios, Dios te escucha. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Tú saldrás de tu casa, llegarás a tu casa, porque vas en los caminos del Señor. Pero si vas a los caminos del mundo, el mundo entero está bajo el maligno. Pero Dios venció al mundo. ¿Sí? Amén. Alabado sea el Señor. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios, cada quien ahí en su casa, que perdone? Son oraciones sencillas
que tú la puedes hacer por tu propia cuenta, pero si tú quieres hacerla en este momento, simplemente es decirle, Padre, repite conmigo si tú quieres, o la quieres hacer en tu propio momento, en tu propio tiempo. Dile, Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Y si tú tienes algo ahí que quieres decirle específicamente, confesar tu pecado, díselo a Dios. Díselo a Dios y dile, yo, Señor, he cometido este pecado, te he ofendido a ti. Y ahí confiesa el pecado y no tienes que escribirlo, no, es algo personal entre Dios y tú, es una plática íntima entre tu Padre Celestial y tú. Nadie tiene que oír. Dios es fiel y justo para perdonar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que redarguye cada corazón, Señor, y nos lleva a toda verdad para arrepentirnos aún de no arrepentirnos. Perdona, Padre, todos los pecados que todos nosotros, entre todos nosotros hayamos hecho. Límpianos de toda maldad, Padre. Perdón, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús recibimos tu perdón, sabiendo, Señor, que somos limpiados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, aleluya, amén. Bendito sea Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y es algo que debemos de hacer cada vez que cometemos un pecado. Tenemos que ir a la presencia de Dios. Te metes al baño, te metes al cajón de los calcetines, debajo de la cama, y cierras la puerta y ahí habla con Dios, en tu lugar secreto con Él. En el lugar de donde está, puedes hablar con confianza con Dios, porque Él es el que perdona pecados. Y habla con Él, y confiesa tus pecados con Él. Él es fiel y justo para perdonar. La cita es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Y Dios es fiel. Y es nuestra oración que Dios te llene con su Espíritu Santo, ¿sí? Que te regrese a ese primer amor cuando recibiste al Señor Jesús como Señor y Salvador. Que Dios te devuelva lo que el diablo te quitó, el gozo de tu salvación. Ese gozo de salvación que tuviste y que te enamoraste del Señor Jesús, el gozo de la salvación que el diablo te quitó por causa del pecado y que había endurecido tu corazón. ¿Sabes qué? El Señor Jesús te lo devuelve, el gozo de la salvación. Regresar a ese primer amor, a las primeras obras. Bendito sea Dios. ¿Sí? Es regresar al primer amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendiciones para todos, mis amados hermanos. Qué gusto. Muchas gracias a los maestros que dieron la clase, a este precioso grupo de jóvenes. Gracias, Quique. Gracias, Manolo. Gracias, Chema. ¿Sí? Gracias, hermanos llenos del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que compartieron fue de gran bendición. Y prepárense los jóvenes porque también van a compartir. Ustedes tienen mucho que decir y todos tenemos mucho que escuchar de ustedes. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Los abrazamos, los bendecimos, los amamos. Siempre están en nuestras oraciones. Amén. Recuerden que el día de mañana tenemos la reunión de oración a las 7 de la noche. No se la pierdan. Es un tiempo precioso, ¿sí? Y el domingo el servicio general
en presencial en las dos iglesias, en Valle de Bravo y en México, a las 11 de la mañana. Gracias a todos los hermanos que fielmente han estado ahí constantes, sirviendo a Dios. En realidad, Dios es fiel y es un buen patrón, como alguien dijo por ahí, creo que fue Toño. Sí, Él es un buen patrón, Él es un buen padre y tiene preciosas promesas para todos aquellos que le sirven con un corazón recto y correcto, porque Dios todo lo sabe. Son y somos un especial tesoro para Dios cuando le servimos de todo nuestro corazón. Así que todos los jóvenes a servir, todos los que estamos en la congregación, es tiempo de servir moviendo una silla, lo que tengamos que hacer, hagámoslo para el servicio, para el Señor. Hay bendición para el que sirve. Te animo, te invito, es Dios quien te llama a servirle, ¿sí? Bueno, bendiciones para todos, muy buenas noches, que Dios los siga bendiciendo. Gracias, Angelita, gracias, Georgette, gracias, Esteban, sí, gracias, pastor, gracias por recordarme, Esteban, muy buena clase que dio Esteban a los jóvenes. Gracias por todos nuestros jóvenes. Muchas gracias. Apreciamos todo lo que se prepararon, buenas clases, ungidas. Que Dios los bendiga grande y abundantemente. Bendiciones para todos. Muy buenas noches.